¿Sabías que Cuba no cumple ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU para el año 2030? Según el informe del Estado de Derechos Sociales en Cuba 2023 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la isla está muy lejos de alcanzar los mínimos internacionales. Veamos uno a uno. Cuba no cumple el Objetivo 1, que persigue el objetivo de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. En la isla, el 88% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El régimen ni siquiera reconoce oficialmente esta realidad ni aplica estrategias efectivas para revertirla. El país también queda lejos del Objetivo 2, que busca erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria. El 78% de los cubanos ha dejado de hacer alguna comida por falta de dinero o alimentos. La libreta de abastecimiento apenas cubre entre 5 y 10 días al mes. Con respecto al objetivo 3, centrado en la salud y el bienestar, la situación es alarmante. Un 32% de los ciudadanos no puede acceder a los medicamentos que necesita. Solo el 6% los consigue en farmacias del sistema público, reflejo de una grave escasez. Si bien el acceso a la educación está garantizado, el cumplimiento del objetivo 4, educación de calidad, es deficiente. La calidad de la enseñanza, los contenidos actualizados y la falta de libertad académica se ven limitados por el control ideológico del sistema. En cuanto al objetivo 5, orientado a lograr igualdad de género, los avances son insuficientes. No se publican datos confiables sobre brechas salariales ni sobre violencia de género. Además, las mujeres son parte del grupo más golpeado por la crisis económica. Respecto al acceso al agua potable, el país incumple claramente el objetivo 6. El 40% de la población recibe agua solo entre 4 y 6 días a la semana y un 15% carece de cobertura segura, lo que evidencia una grave falla estructural. Tampoco se alcanzan los mínimos del objetivo 7, que busca una energía asequible y sostenible. Persisten los apagones prolongados y la matriz energética sigue dependiendo de combustibles fósiles importados. El mercado laboral tampoco resiste el análisis del objetivo 8, que promueve empleo digno y crecimiento económico. Las altas tasas de desempleo, la informalidad y los bajos salarios, combinados con una migración masiva, muestran un sistema que no ofrece oportunidades. El 62% de los hogares no logra cubrir lo esencial. En relación con el objetivo 9, sobre infraestructura, industrialización e innovación, el panorama es de estancamiento. La infraestructura está muy deteriorada, la innovación es prácticamente inexistente y la creatividad emprendedora se enfrenta a constantes trabas burocráticas y políticas. El objetivo 10, que busca reducir las desigualdades, también queda incumplido. Las diferencias entre quienes reciben remesas y quienes no son profundas y se agravan según edad, raza y ubicación geográfica. La zona oriental del país es la más afectada. Tampoco se avanza en el objetivo 11, que aspira a lograr comunidades seguras y sostenibles. El 56% de las viviendas necesita reparación y un 15% está en peligro de derrumbe. No existen políticas urbanas inclusivas ni con participación ciudadana. El manejo de residuos revela otra deuda con la Agenda 2030. El objetivo 12 sobre consumo y producción responsables se encuentra totalmente incumplido. No hay recolección diferenciada, el reciclaje es mínimo y no existen planes de economía circular. En el caso del objetivo 13, que llama a actuar frente al cambio climático, la falta de información y transparencia es total. No se publican estadísticas, no se firman tratados claves como el Acuerdo de Escazú y se continúa impulsando industrias contaminantes como la minería a cielo abierto. El objetivo 14, que busca proteger la vida submarina, enfrenta amenazas serias. La expansión del turismo sin regulaciones ha dañado ecosistemas costeros como arrecifes y manglares. Además, no existe control ciudadano ni mecanismos de rendición de cuentas. Aunque Cuba posee un sistema de áreas protegidas, el cumplimiento del objetivo 15, que vela por la vida de los ecosistemas terrestres, es débil. Persisten la deforestación, las especies invasoras y la fragmentación del hábitat. Los defensores ambientales no cuentan con protección efectiva. En cuanto al objetivo 16, que promueve instituciones sólidas, justicia y paz, la situación es crítica. No hay separación de poderes ni transparencia estatal. Las libertades civiles son sistemáticamente reprimidas. Casos como el del artista Luis Manuel Otero Alcántara reflejan el uso de la violencia política para callar voces disidentes.
Finalmente, el objetivo 17, que promueva alianzas globales para el desarrollo sostenible, está completamente bloqueado. La sociedad civil no puede acceder a fondos internacionales y el gobierno mantiene relaciones monopólicas, opacas y excluyentes que impiden toda cooperación plural. La sostenibilidad no es posible sin derechos ni libertades. Mientras persistan la represión, el control absoluto y la falta de participación ciudadana, Cuba seguirá cada vez más lejos de la Agenda 2030. Un país que encarcela, silencia o empobrece a su gente no está avanzando hacia el desarrollo sostenible, lo está negando. Sigue a Canal Guardabosques si te interesa conocer más de políticas ambientales en Cuba, Florida y el área del Caribe.